en esta mañana a seguir estudiando el libro de Daniel, en otra de las historias maravillosas que encontramos en este precioso libro. Hemos visto 3 episodios, 3 historias. ¿Recuerdan inicialmente cuando fueron los jóvenes llevados cautivos a Babilonia? Después, cuando los 3 jóvenes fueron echados al fuego, al horno de fuego, y hoy vamos a ver la historia o lo que le sucedió a Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Llega el año 539 antes de Cristo. Se unen 2 países, 2 naciones, los medos y los persas, y forman lo que conocemos como el imperio medo-persa. Ciro y Darío, al mando de este imperio, sitian la ciudad de Babilonia, desvían, gracias al ingenio de algunos ingenieros de ese entonces, desvían el curso del río Éufrates que atravesaba la ciudad de Babilonia y servía como sustento o alimento para ese imperio. Y toman así el poder de Babilonia. Ese imperio poderoso que parecía indestructible, poderoso, es derrotado allí en el año 539. Esa cabeza de oro, ¿recuerdan? Que representaba el imperio, el poderoso imperio de Babilonia con el que soñó Nabucodonosor, un imperio que, según él pensaba, era indestructible, poderoso, pero ahora se desmorona como un castillo de naipes. Así, mis hermanos, es la gloria del hombre. Brilla por algún tiempo, se cree poderoso, indestructible, pero al final, mis hermanos, se desvanece y termina o pasa a ser nada. Así que nace allí, repito, un nuevo imperio, el imperio medo-persa, que no es más que el cumplimiento también de una profecía bíblica. Unos 2 siglos antes de la derrota de este poderoso imperio, el profeta Isaías ya había predicho el nombre preciso de ese rey que iba a destruir Babilonia, y también había descrito la estrategia que se iba a utilizar para derrotar a este imperio babilónico. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, por favor. Qué tremendo, hermoso que es la palabra de Dios. Muestra una vez más que Dios es el Señor del universo, que Dios es el Señor del mundo, que Dios es el Señor de la historia y que es Él quien escribe la historia, no es el hombre. Isaías capítulo 45, dice el verso 1, escribió: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Recuerden, Ciro. Aquí, repito, siglos atrás Dios ya había incluso dicho o predicho el nombre de la persona, el rey que iba a destruir a ese imperio babilónico, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Además, mis hermanos, el profeta Jeremías también predijo la destrucción de Babilonia y que los ríos de Babilonia, es decir, los canales alimentados por el río Éufrates, se iban a secar. Repito, siglos antes ya estaba profetizado lo que iba a pasar con Babilonia. Jeremías capítulo 50, verso 35 al 38. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia,
contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros y serán saqueados, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Mis hermanos, dice la historia que después de que este imperio medo-persa desvía el curso del río Éufrates, el ejército de Ciro entra y toma el control de Babilonia. Dice que entraron por las puertas que habían quedado abiertas a lo largo del río Éufrates, que había sido desviado, repito, por el imperio medo-persa. Y la poderosa Babilonia, dicen los historiadores, cayó en una sola noche, tal como lo había predicho el profeta, o Dios a través del profeta. Ahora, este suceso también, mis hermanos, condujo al asombroso cumplimiento de otra profecía. Jeremías había anunciado que el pueblo hebreo permanecería exiliado 70 años exactamente, y fue exactamente lo que duró el exilio del pueblo hebreo allí en Babilonia. Jeremías capítulo 25, verso 11, miren: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Mis hermanos, esta profecía se cumplió exactamente como Dios lo había predicho, y los exiliados allí en Babilonia recibieron permiso por el nuevo imperio para ir a la tierra de sus antepasados. Aquí, mis hermanos, en este nuevo imperio medo-persa que comienza a gobernar prácticamente en el mundo, encontramos nuevamente a un hombre conocido, Daniel. ¿Recuerdan? Daniel, ahora vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Vamos a comenzar a estudiar esta historia de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Ahora, lo primero que encontramos aquí es que la Biblia menciona aquí a Darío. Los detractores de la Biblia usan esta clase de textos para desvirtuar la veracidad de la palabra de Dios, ya que ellos afirman que según la historia, quien conquistó a Babilonia fue Ciro. Pero mis amigos, ellos tampoco están equivocados. Resulta que Ciro era el rey de Persia y Darío era el rey de Media. Y estos dos reyes, repito, se unieron, estas dos naciones se unieron para poder derrotar al imperio babilónico. Y en la unión de estas dos naciones, pues surgió lo que hemos hablado del imperio, el nuevo imperio medo-persa. Y lo siguiente que encontramos en este texto es que dice que Darío constituye o nombra 120 sátrapas. Ahora, ¿qué era un sátrapa o qué significaba eso de un sátrapa? Un sátrapa era una especie de gobernador que el rey nombraba para encargarlo de una parte del territorio, y quienes tenían algunas responsabilidades, entre las cuales pues era velar por el cumplimiento de las normas establecidas por el nuevo rey y cobrar los impuestos o el tributo al pueblo. Así que estas funciones, entre otras, eran las asignadas a los llamados o denominados sátrapas. Así que dice la historia que Darío decide nombrar 120 sátrapas repartidos a lo largo y ancho del nuevo imperio medo-persa para ayudar a controlar y a gobernar ese territorio.
El verso 2 de Daniel 6 dice: y sobre ellos, es decir, sobre los 120 sátrapas, dice 3 gobernadores. Recordemos, nombró 120 gobernadores y sobre esos 120 gobernadores 3 ministros, podríamos decir, para que gobernaran o para que ejercieran control sobre esos 120 sátrapas. Dice, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Dicen, Daniel fue nombrado prácticamente como ministro sobre estos otros gobernadores, dice, para que el rey no fuese perjudicado. Ahora recordemos algo. ¿Quién era Daniel en el imperio anterior? ¿Recuerdan? En el imperio babilónico, ¿quién era Daniel? Daniel era un miembro del gobierno. Era así como una especie de ministro. Ahora, mis hermanos, nunca en la historia se ha conocido, se ha sabido que un ministro de una nación conquistada pase a ser ministro de la nación conquistadora. Eso no ocurre ni siquiera en los gobiernos, ¿verdad? Un ministro de un gobierno anterior nunca pasa a ser ministro del nuevo gobierno o del nuevo gabinete. Pero fíjense el concepto que tenía el rey acerca de Daniel, que le nombró también ministro en el nuevo gobierno, en el nuevo imperio. Mis hermanos, podemos estar seguros que los medos y los persas, antes de conquistar a Babilonia, ya habían oído hablar de Daniel. Sabían o conocían de su responsabilidad, de su sabiduría, de su lealtad, de su integridad y de su diligencia como ministro de Nabucodonosor. Ellos, repito, tenga la certeza que ellos ya habían oído hablar de Daniel. Así que cuando llega este nuevo imperio, lo primero que hace el gobernador es tomar a Daniel y hacerlo ministro. Hacerlo ministro, creo que podríamos decir como ministro de Hacienda, el encargado de controlar y de velar por el dinero, por la economía del país. Fíjense, mis hermanos, que ni siquiera lo nombra entre los 120 gobernadores, sino que lo nombra por encima de ellos. Y eso que ellos, los gobernadores, eran ciudadanos del nuevo imperio y Daniel venía de otro imperio. Ahora, miren lo que sigue ahí, dice, para que el rey no fuese perjudicado. Para que el rey no fuese perjudicado. ¿Saben, mis hermanos, de qué está hablando aquí? Miren, la corrupción no es nada nuevo en la vida del hombre. La corrupción y la deshonestidad siempre han existido. Estos gobernadores o algunos de estos gobernadores muy seguramente eran corruptos, eran deshonestos. Y tal vez mucho de ese dinero recolectado por los impuestos se quedaba en las manos de ellos y no llegaban al rey. Ustedes, mis hermanos, recuerdan por qué en la época de Jesús los judíos odiaban tanto a los recaudadores de impuestos, ¿recuerdan? Porque resulta que ellos, de una parte que cobraban al pueblo, se quedaban con la mitad y daban solamente una parte al rey. Muy seguramente era lo que estaba sucediendo allí con estos gobernadores en este nuevo imperio. Así que la deshonestidad, mis hermanos, y la corrupción no es nada nuevo en la vida del ser humano. Ahora, ¿saben cuál es el argumento que muchos corruptos y deshonestos usan? O a veces usamos para justificar la deshonestidad y la corrupción. Pero es que nadie se va a enterar de eso. El gobierno tiene mucha plata. Además, el gobierno también es corrupto. Así que como dice el adagio, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿verdad? Así usan muchos usan esta teoría para justificar su corrupción y su deshonestidad. Así que Darío sabía que muy seguramente
muchos de sus ministros y sus gobernadores eran corruptos. Y por eso decide nombrar a Daniel, repito, como ministro de Hacienda, para que le ayudara a controlar esas finanzas, porque Darío sabía, mis hermanos, no tengamos la menor duda que Darío sabía de la honestidad, de la transparencia de este hombre Daniel. Ustedes se imaginan a Daniel revisando la contabilidad, revisando los movimientos de esos gobernantes y haciéndoles tal vez su llamado de atención, porque tal vez muchas veces las cuentas no coincidían, no cuadraban. Ahora, díganme ustedes, si un corrupto no se ofende cuando llega un funcionario transparente, correcto, íntegro, y evita o no permite que ellos sigan robando. ¿Quién, repito, qué funcionario corrupto no se va a ofender por esto? Pero miren lo que sigue, el verso 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el imperio. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que venía de otro imperio, de otra nación. El rey pensaba o tenía en mente colocarlo por encima de todos los gobernantes de ese nuevo imperio. Así que pensemos por un momento. El rey organiza su gabinete, organiza su gobierno, nombra 120 gobernadores, y sobre estos 120 gobernadores nombra 3 ministros o 3 jefes. Y el preferido, dice que el preferido para él de los 3 es Daniel. Daniel es el preferido del rey. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan cómo sería el mundo si no existiese la envidia? ¿Alguien sobresale en un trabajo? ¿Alguien sobresale en un arte, en una profesión, en el colegio, en la universidad? ¿Y qué pasa con los demás? Pero ¿por qué él? ¿Pero por qué él sí y yo no? ¿Pero por qué lo dejan a él y por qué a mí no me dejan? ¿Qué tiene esa persona de especial que no tenga yo? Si yo llevo más tiempo en la iglesia, a mí es el que me deberían nombrar ahí, no a fulano o a sultano. ¿Por qué lo tienen en cuenta a él y a mí no? ¿Qué dirían estos sátrapas? Si él viene de otro imperio, él no es de los nuestros, ¿y por qué tiene que colocarlo por encima de nosotros? ¿Por qué tenemos que rendirle cuentas a un extranjero, a alguien que no es de nuestra nación? Fíjense la expresión que usa la Biblia: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Ahora, ¿qué era lo que hacía que Daniel fuera superior? ¿Qué era lo que hacía que Daniel fuera tan especial para que el nuevo rey, el nuevo imperio, lo tuviese en mente para colocarlo por encima de todos los demás gobernantes? ¿Saben qué era, mis hermanos? Era su integridad. Su integridad. Daniel era un hombre íntegro. Mis hermanos, les recuerdo que integridad no es lo mismo que reputación. Reputación es lo que hacemos cuando nos están viendo, cuando nos están filmando, cuando hay cámaras, cuando hay público, cuando hay aplausos. Eso es reputación. Pero integridad es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Es lo que hacemos en medio de la oscuridad y de la soledad. Es lo que hacemos, mis hermanos, en todo lugar, en todo momento, aunque nadie nos esté viendo. Mis hermanos, lo que debe distinguir o lo que debe hacer la diferencia entre un creyente y un no creyente es la integridad. Dios, mis hermanos, demanda hombres y mujeres íntegros. Daniel era fiel, era diligente, era sabio, era responsable. Pero mis hermanos, Daniel era íntegro en gran manera. Daniel era honesto en todo lo que hacía. Daniel no era un hipócrita. Daniel, mis hermanos, no aparentaba ser un cristiano.
Daniel no aparentaba ser un creyente. Daniel, mis hermanos, daba buen testimonio en todo lo que hacía, en todo momento y en todo lugar. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que el mundo está pendiente de cómo vive un cristiano? El mundo está atento de cómo nosotros como creyentes, como cristianos, nos comportamos. Y saben ustedes también, mis hermanos, que muchos no quieren ser cristianos debido al testimonio de muchos cristianos. Muchas personas del mundo no quieren ser como los cristianos. Muchos, mis hermanos, hombres y mujeres, tal vez incrédulos, no quieren ser cristianos por la clase de testimonio o por el estilo de vida que muchas veces como cristianos mostramos al mundo. Mis queridos hermanos, muchas veces representamos muy mal lo que decimos que somos. Decimos creer en algo, decimos ser una cosa, pero con nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, mostramos otra cosa. De hecho, la Biblia nos advierte acerca de lo delicado que es el mal testimonio de un creyente. Romanos capítulo 2, verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre el mundo por causa de nosotros. Sigamos con Daniel, verso 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Recuerden, era íntegro y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mis hermanos, tengan en cuenta esto: en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y decidimos seguirle, todos van a querer investigarnos. Los ojos se van a volcar sobre nosotros. Antes no le importábamos a nadie. Antes a veces nos emborrachábamos, fornicábamos, adulterábamos, éramos mentirosos, ladrones, todo lo que se nos ocurra, y nadie decía nada. A nadie le importaba lo que hacíamos, ¿verdad? Nadie decía nada, a nadie le importábamos. Pero una vez nos convertimos, una vez nos hacemos cristianos, mis hermanos, entonces la mirada de muchos se van a volver hacia nosotros. Es más, ya ni siquiera nos mencionan por el nombre, sino el cristianito. ¿Se da cuenta? El aleluya. Miren el hermanito, miren al cristiano, miren lo que está haciendo el cristiano. Miren con quién anda el cristiano, miren dónde está el cristiano. Mis hermanos, vamos a ser juzgados, porque los ojos del mundo se van a voltear contra nosotros en el momento en que decidamos seguir a Cristo. Dicen algunos: yo no sé por qué, desde que me volví cristiano, todo el mundo quiere criticarme y todo el mundo quiere juzgarme. Mis hermanos, denle gracias a Dios por eso, porque miren lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 2, dice: nuestras cartas sois vosotros. Mis hermanos, nosotros somos cartas abiertas para el mundo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que, mis hermanos, deje que te critiquen, deje que te juzguen. Mis hermanos, lo que pasa es que el mundo
quiere ver en cada uno de nosotros el reflejo de Cristo. Porque por algo decimos que somos cristianos, ¿verdad? Así que continuamos. Decía el texto el texto dice que los gobernantes hicieron una investigación exhaustiva a Daniel. Comenzaron a examinar tal vez sus libros de contabilidad. Comenzaron a examinar sus movimientos financieros, sus cuentas bancarias, sus posesiones. Tal vez hasta contrataron investigadores para que siguieran a Daniel, a ver qué sitios frecuentaba, con qué personas se relacionaba. Pero mis hermanos, perdían su tiempo porque Daniel, recuerden, era un hombre íntegro. Daniel era un creyente de verdad. Daniel, mis hermanos, no era un hipócrita. Daniel era un hombre fiel, dice la Biblia, en todo lo que hacía. Daniel era fiel e íntegro en todas las actividades que realizaba. Así que como no encontraron ninguna falta, como no encontraron ninguna causal para acusarlo delante del rey, entonces ellos, los gobernantes, los sátrapas y los otros ministros, cranearon un plan para destruir a Daniel, para acabarlo, para bajarlo. Mis hermanos, ¿saben qué hace la envidia? La envidia pretende destruir a los demás, pero al final el que es destruido es el envidioso. Tenga eso siempre presente. La envidia siempre trae autodestrucción. Aunque a veces, como aquí, parece que la envidia va ganando. Pero mis hermanos, al final siempre, repito, siempre los envidiosos van a ser destruidos. Los envidiosos se autodestruyen. Eso hace la envidia. Dios, mis hermanos, no quiere apariencias. Dios no quiere hipocresía, mis hermanos. Dios no quiere reputación. Dios no quiere que parezcas cristiano. Dios quiere que seamos verdaderamente cristianos. Dios quiere, mis hermanos, que el cambio interno se refleje en el cambio externo. No pretendas cambiar por fuera cuando no ha habido un cambio interno, cuando no has permitido que Dios cambie y transforme su corazón. El mundo, mis hermanos, hoy más que nunca necesita hombres y mujeres cuyos corazones hayan sido cambiados, hayan sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. Es lo que el mundo, mis hermanos, hoy día necesita más que nunca. El mundo está cansado de ver solo religiosos. El mundo necesita ver verdaderos cristianos, hombres y mujeres íntegros como Daniel. Ustedes y yo, mis hermanos, fuimos llamados a ser esos hombres y mujeres íntegros, a ser luz en medio de la oscuridad de este mundo, llamados a ser sal en medio de este mundo insípido y sin sabor. Hemos sido llamados a eso, mis hermanos, porque si pretendemos sacar a otros de la oscuridad, tenemos que permitir primero que la luz de Cristo alumbre en nuestros corazones, porque ¿cómo vamos a sacar a alguien de la oscuridad si nosotros también estamos llevando oscuridad afuera? Y esto precisamente, mis hermanos, era lo que era Daniel, un hombre íntegro en todas sus actividades. Pero como estos envidiosos y corruptos no encontraron ninguna causal o ninguna falta para acusar a Daniel, porque Daniel, recordemos, era íntegro en todo, entonces ellos planearon una reunión en secreto. Estos sátrapas y ministros no le dijeron a Daniel nada, simplemente ellos se reunieron en secreto para cranear la forma de destruir a Daniel. El verso 5 y 7 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Como quien dice,
Darío va a vivir eternamente. Ya estaba tal vez viejito, a punto de morirse, y estos le dicen: rey, vas a vivir para siempre. Fíjense ustedes la adulación y la lambonería de estos hombres. Rey, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así que estos lambones van donde el rey, le tocan la espalda, le limpian los zapatos y le dicen: oh rey, vives para siempre, nunca vas a morir. Y lo endiosan, lo manipulan. ¿Para qué? Para obtener sus propósitos, para obtener lo que ellos quieren. Fíjense, mis hermanos, aquí, aparte de la maquiavélica manipulación del que fue objeto este rey, encontramos aquí una gran mentira, una tremenda mentira. ¿Cuál mentira? Miren, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado por consenso unánime que se promulgue un edicto real y lo confirmes. Mis hermanos, la pregunta es: ¿estaba Daniel en esa reunión? ¿Supo Daniel de esa mencionada reunión o lo que ellos acordaron? No, ¿verdad? No. Así que fue una gran mentira, porque Daniel, que era miembro de ese gobierno, no estaba enterado. Daniel no supo en ningún momento lo que estos sinvergüenzas habían planeado para destruirlo a él. Recordemos que en ese entonces un rey era una divinidad y todos lo debían ver como eso, como un dios. Tenían que adorarlo, rendirle pleitesía, honrarlo. Repito, todos debían verlo como un dios. Así que estos hombres vienen delante del rey y ¿qué? Y le ayudan a alimentar su ego, ¿verdad? Lo ayudan a endiosarse. Dice que ninguno se atreva a mencionar ni a honrar a otro hombre o divinidad que no sea usted, rey. Mis hermanos, fíjense aquí, fíjense ahora la astucia y la sagacidad de estos envidiosos. Miren, cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, ellos ya sabían cuál iba a ser la víctima, ¿verdad? Miren, si esto fuese verdad, si esos individuos fuesen sinceros, la pregunta es: ¿por qué ellos dijeron que solamente 30 días? ¿Por qué un mes? ¿Por qué no dijeron que para siempre, rey, para siempre? Pero no, ellos solamente querían 30 días para atrapar a Daniel. Solo querían 30 días para destruir a Daniel. Mis hermanos, ahora fíjense algo: cuando un hombre está enceguecido por la soberbia, por el orgullo y por el ego, no puede ver más allá de sus narices, no puede discernir la realidad, ni de él mismo, ni de la condición de los demás. Miren, aquí el rey estaba enceguecido por el orgullo, por el ego, por la soberbia, y no pudo discernir cuál era el verdadero propósito o la intención de estos hombres que llegaron a él para adularlo. No pudo distinguir, no pudo discernir, porque, repito, estaba cegado el rey por el orgullo y por el ego. Mire el verso 8 y 9, dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Recordemos, mis hermanos, que la ley de Media y de Persia no podía ser anulada. Dice, no podía ser derogada. Una vez que el rey firmara un edicto, una vez que el rey firmara una ley, no podía anularla, no podía echarse para atrás. Pero fíjense, mis hermanos, ahora, ¿cómo es el pecado?
El pecado, mis hermanos, el pecado siempre es progresivo. Tenga esto presente, el pecado siempre es progresivo. ¿Cómo comenzó el pecado? Comenzó con la envidia, luego la mentira, la crítica, el juicio, y ahora iba a terminar prácticamente en un homicidio. Mis hermanos, si nosotros permitimos que el pecado, por más pequeño que parezca, se anide en nuestro corazón, eso, mis hermanos, ese pecadito se va a multiplicar en cantidad. De manera que cuando usted menos se dé cuenta, va a estar a kilómetros de distancia de su relación con Dios. El pecado, mis hermanos, se multiplica como ratas. Tiene esa capacidad de multiplicarse como ratas cada día. Si nosotros, repito, consentimos, mimamos y admitimos el pecado en nuestra vida. Repito, cualquier clase de pecado puede ser un pecado muy pequeñito, pero eso se va a multiplicar en cantidades. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa lleno de miedo y de pánico, ¿verdad? No, ahí no dice eso, ¿no? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miren lo curioso aquí. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Que la oración para Daniel no era algo ocasional. Daniel no oraba solamente cuando estaba en problemas. Daniel no oraba solamente cuando estaba enfermo, cuando tenía dificultades, cuando tenía aflicciones. No, mis hermanos. Daniel oraba todos los días, dice, 3 veces al día. Daniel no fue a su habitación para orar porque sabía que lo iban a matar, ¿no? Dice la Biblia que Daniel era su costumbre, era su hábito, era su disciplina orar todos los días, 3 veces al día. Como todos nosotros, ¿verdad? Como todos nosotros los de Presencia Viva. Oramos en todo momento, ¿cierto? Aunque estemos en problemas o no estemos en problemas. Aunque estemos sanos o aunque estemos enfermos. Aunque estemos con dinero o aunque estemos sin dinero. Aunque estemos con trabajo o aunque estemos sin trabajo, ¿verdad? Venimos a la iglesia siempre, con frío, con calor, con lluvia o sin lluvia. Siempre, ¿verdad? Aunque estemos felices, aunque estemos tristes, ¿verdad? ¿Qué hacemos esto? ¿Será que, mis hermanos, somos realmente fieles a Dios en toda circunstancia, como lo era Daniel? La pregunta que nos podemos hacer aquí es, mis hermanos, ¿cómo es posible que un hombre, mis hermanos, pueda dar gracias a Dios, pueda dar gloria a Dios cuando está a punto de ser asesinado? Cuando está a punto de ser echado a la cueva de los leones. Esto, mis hermanos, dice que para el mundo es imposible. Para mucha gente es algo absurdo. ¿Cómo voy a glorificar a Dios, mis hermanos, en medio de semejante problema? Cuando sé que en un par de horas voy a ser echado al foso de los leones y voy a morir. ¿Cómo este hombre, mis hermanos, tiene el valor para dar gracias a Dios y glorificar a Dios? Es algo que no se puede entender, ¿verdad? Y no podemos entender inclusive muchos cristianos porque nos han enseñado lo contrario, como la doctrina, la prosperidad y el pensamiento positivo, que enseñan que para el cristiano, que para el creyente todo es salud, dinero y amor. Yo me pregunto cómo harán para explicar los padecimientos por los que pasaron los primeros cristianos.
o el padecimiento por lo que pasan hoy día muchos evangelistas, misioneros, cristianos en algunas partes del mundo. Miren, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre con una fe inquebrantable. Miren lo que nos cuenta que le sucedió a él. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 dice: son ministros de Cristo, dice él, como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dirían algunos: qué hombre tan de malas, ¿verdad? Le pasa todo a Pablo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Como quien dice: esto es solo algunas cosas de las que le pasó a este pobre hombre Pablo, que no tenía fe, tal vez, que era muy débil en su fe. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mis hermanos, miren, nunca he podido entender cómo el apóstol Pablo, en medio de esos momentos, de esos problemotas, de esas dificultades, ¿por qué el apóstol Pablo no decretó? ¿Por qué el apóstol Pablo no declaró? ¿Por qué no confesó? ¿Por qué no aplicó la sangre de Cristo para que ninguno de estos males le aconteciera? Ahí, mis hermanos, le dejo esa tarea para los decretadores, para que nos expliquen por qué el apóstol Pablo no hizo eso. Bien, dejemos a los decretadores y sigamos con Daniel. Verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, tal vez se frotaron las manos, dijeron: cayó, por fin cayó. Dijeron al rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjense, mis hermanos, cómo Daniel había sido seguido, yo creo que día y noche. Sabían todos sus movimientos, sabía la hora exacta en que Daniel abría sus ventanas que daban a Jerusalén, se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Y por eso dijeron: ya lo tenemos. Así que, como quien dice, ¿se da cuenta, rey? Ese hombre Daniel, a quien tú pretendías colocar por encima de todos nosotros, no te respeta, no te honra, no es tan fiel como tú dices. Ese hombre Daniel no acata tus órdenes, no respeta al rey. Mis hermanos, lo que hace la envidia, ¿verdad? Lo que hace la envidia en el ser humano. Verso 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense, mis hermanos, cómo este rey amaba a Daniel. Realmente este hombre amaba a Daniel. Dice, estuvo todo el día pensando la manera en que pudiera salvar a Daniel, en que pudiera librarlo de la muerte. Dice,
Todo el día estuvo el rey pensando la manera de salvarlo, pero mis hermanos, no pudo, porque recuerden que una ley de Meda o de Persa no podía ser anulada. Allí, mis hermanos, tal vez ese día el rey se dio cuenta por fin de la trampa, de la maldad, de la perversidad de esos otros gobernantes. Se dio cuenta que todo lo habían hecho con el único propósito de atrapar a Daniel, de destruir a Daniel. Dice el verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjense, mis hermanos, el concepto que el rey tenía de Daniel. ¿Recuerdan lo que dijo Nabucodonosor a los 3 jóvenes antes de echarlos al horno? Les dijo: ¿qué Dios podrá salvarlos? ¿Quién podrá salvarlos? ¿Qué dice ahora este nuevo rey? El Dios tuyo, a quien tú sirves, Él te podrá salvar. Él te libre, dice el rey. Él, mis hermanos, este rey sabía de la integridad de Daniel. Él sabía de la relación íntima que tenía Daniel con Dios. El rey muy seguramente ya conocía lo que había sucedido tiempos atrás. Él sabía exactamente lo que Dios había hecho con esos 3 jóvenes allí en el horno de fuego. Y sabía todo lo que Dios había hecho a su pueblo. Así que este rey sabía del poder del Dios de los hebreos. Por eso le dijo: Daniel, el Dios tuyo, Él te podrá salvar, Él te podrá librar. Verso 16: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, dice, en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? El rey del nuevo poderoso imperio naciente ayunó por Daniel. Ayunó por Daniel, mis hermanos, es lo que dice la Biblia. No cabe la menor duda que este hombre, mis hermanos, amaba a Daniel de una manera especial. Miren algo bien interesante. Dice, miren, el rey Darío dice que no pudo dormir. El rey Darío, mis hermanos, tenía la mejor cama del imperio, pero más sin embargo no podía dormir. Daniel no tenía ni cama ni colchón y dormía plácidamente. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que el mejor descanso para un hombre, mis hermanos, no depende de dónde nos acostemos, sino de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. La mejor almohada y el mejor colchón, mis hermanos, es una conciencia tranquila. Mientras que el uno no podía dormir en la mejor cama, el otro estaba allí tal vez peinando a los leones y disfrutando ese tiempo al lado de los leones. Qué tremendo, ¿verdad? Daniel, verso 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y lo más hermoso de esto, mis hermanos, es que Daniel no dice aquí:
el Dios de mis padres, el Dios de mis antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, ¿qué dice Daniel? Mi Dios, mi Dios. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Que Daniel tenía una relación íntima con Dios. Por eso Daniel podía confiar y depender absolutamente de Dios, porque era su Dios, mi Dios. Mis hermanos, la pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es Dios realmente lo más importante en tu vida? ¿Es Dios el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿Es tu Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Estudias su palabra? ¿Le agradas las cosas de Dios? ¿Buscas a Dios? Mis hermanos, ¿es Dios realmente tu Dios? Podemos decir como Daniel, mi Dios me podrá librar, mi Dios me ha librado. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Recuerden, Dios era su Dios personal. Ni un rasguño, mis hermanos, no se halló ni un rasguño en el cuerpo de Daniel. Ahora, fíjense que algunos detractores se atreven a afirmar y a decir que los leones no se comieron a Daniel porque los leones estaban llenos, no tenían hambre, habían sido alimentados, y un león lleno, alimentado, no necesita matar, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Un león bien comido no necesita matar para comer. Pero mis hermanos, este argumento queda fácilmente desvirtuado con el siguiente texto. Miren, el verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mis hermanos, los leones no están alimentados, es más, los leones tenían mucha hambre, era lo contrario. No habían asomado la puerta de la cueva cuando los leones se lanzaron sobre ellos porque estaban hambrientos. Así que esos argumentos son estúpidos y tontos, mis hermanos. Lo que sucedió allí no fue más que un maravilloso milagro. No fue más que la mano poderosa de Dios librando a Daniel debido a su fidelidad y a su integridad. Para terminar, miren lo maravilloso de toda esta historia. El verso 25 al verso 28 dice: invito por favor para que el grupo alabanza, vamos subiendo. Dice el verso 25 y 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mis hermanos, tengan esto presente. Así como el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de nuestro mal testimonio, así también, mis hermanos, el nombre de Dios será exaltado entre las naciones debido a nuestra integridad y a nuestro buen testimonio. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.